El capitán Hake Morrison se encontraba en el puente del US Valkyrie, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave era colosal, de casi 2 kilómetros de largo, y estaba equipada con la mejor tecnología que la humanidad jamás había construido. Hake llevaba 3 años al mando del Valkyrie y todavía sentía orgullo cada vez que contemplaba su navío. El Valkyrie patrullaba el borde del espacio humano, lejos de la Tierra y las otras colonias. Este era un territorio peligroso donde a veces aparecían piratas y alienígenas hostiles. El trabajo de Hake era proteger las naves humanas y asegurarse de que nadie causara problemas en esta zona. La teniente Amy Carter estaba sentada en la estación táctica, sus dedos moviéndose con agilidad sobre los paneles de control. Era joven pero muy hábil, y Hake confiaba en ella plenamente. Amy había crecido en Marte y se unió a la flota espacial tan pronto como cumplió los 18. Tenía un don para interpretar los datos de los sensores y detectar amenazas antes que nadie. «Capitán, estoy detectando algo extraño», dijo Amy, girándose hacia Hake. «Hay una nave a unos 50.000 kilómetros de distancia. No responde a nuestras señales». Hake se acercó a la estación de Amy y miró la pantalla. La nave desconocida era grande, de un tamaño similar al Valkyrie. Su diseño no se parecía a nada en la base de datos humana. El casco era oscuro y angular, con puertos de armas claramente visibles en sus costados. «¿Alguna idea de a qué especie pertenece?», preguntó Hake. El ingeniero jefe Peter Rodríguez levantó la vista de su consola de ingeniería. Pete era mayor que la mayoría de la tripulación, con cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos. Llevaba 20 años construyendo y reparando naves. «La firma de energía no coincide con nada que conozcamos», dijo. «Pero esas configuraciones de armas parecen militares». La oficial de comunicaciones, Lisa Frank, intentó de nuevo contactar con la nave desconocida. Lisa era callada y meticulosa, siempre siguiendo los procedimientos adecuados. Se había unido a la tripulación recién salida de la academia y rápidamente demostró ser de confianza. «Sigue sin haber respuesta, capitán. Simplemente están ahí, inmóviles». Hake tomó una decisión. «Alerta roja, escudos arriba y armas listas. Amy, sigue escaneando esa nave. Quiero saber todo sobre ella». Las luces del puente se atenuaron y los sonidos de advertencia llenaron el aire. Por todo el Valkyrie, los miembros de la tripulación corrían a sus puestos de combate. Hake había entrenado bien a su gente y se movían con una eficiencia experimentada. De repente, la nave desconocida cobró vida. Giró hacia Valkyrie y comenzó a avanzar a gran velocidad. Las lecturas de energía se dispararon mientras la nave alienígena activaba sus armas. «Capitán, nos están apuntando», informó Amy. «Múltiples fijaciones de armas detectadas». Hake se sentó en su silla de mando. «Identifíquense o los consideraremos hostiles», dijo en voz alta, esperando que los alienígenas pudieran entender. La respuesta llegó en forma de ráfagas de energía. Brillantes rayos rojos salieron disparados de la nave alienígena y golpearon los escudos del Valkyrie. La nave se estremeció por el impacto, pero los escudos resistieron. «Nos están disparando», dijo Lisa, con la voz tensa. La expresión de Hake se endureció. Los alienígenas habían tomado su decisión. «Devuelvan el fuego. Amy, apunta sus armas y motores». La respuesta del Valkyrie fue rápida y devastadora. Rayos de energía azules brotaron de la nave humana, golpeando la nave alienígena con una precisión milimétrica. Los escudos de la nave alienígena parpadearon y fallaron en cuestión de segundos. Amy observaba sus pantallas con creciente asombro. «Capitán, nuestras armas están atravesando sus defensas como si no estuvieran ahí». La nave alienígena intentó retirarse, pero el Valkyrie era más rápido. La nave de Hake usó sus motores avanzados para cortar la distancia rápidamente. Las armas de la nave humana eran más poderosas que cualquier cosa que los alienígenas hubieran enfrentado jamás. «Su casco se está desintegrando», informó Pete desde su estación. «Nuestros torpedos cuánticos están destrozando su blindaje». Hake no sintió alegría en la destrucción. Había esperado un encuentro pacífico, pero los alienígenas habían elegido la violencia. «Cesen el fuego. Vean si hay supervivientes». La nave alienígena estaba muerta en el espacio, con su casco agrietado y liberando atmósfera. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente en la oscuridad. Los escaneos de Amy mostraron que la mayor parte de la tripulación estaba muerta, fallecida cuando los sistemas de su nave colapsaron. «Estoy detectando unas pocas señales de vida», dijo Amy en voz baja.
Pero su nave se está muriendo. No durarán mucho. Jake asintió hacia Lisa. Envía una señal de rescate en todas las frecuencias. Quizás alguien venga por ellos. Lo que ninguno de los humanos sabía era que estaban siendo observados. Oculta en la sombra de un asteroide cercano, una pequeña sonda lo grababa todo. La sonda pertenecía al Consejo Galáctico y había estado monitoreando este sector del espacio durante meses. Los sensores de la sonda capturaron cada detalle de la batalla, la increíble velocidad de la nave humana, la potencia de sus armas y la forma en que destruyó una nave alienígena fuertemente armada en menos de 5 minutos. La computadora de la sonda analizó los datos y llegó a una conclusión inquietante. La nave humana era más avanzada que cualquier cosa en las bases de datos del Consejo. Sus armas podían penetrar los escudos estándar del Consejo y sus motores eran más rápidos que las mejores naves de Consejo. Si los humanos tenían más naves como esta, podrían desafiar todo el orden galáctico. Jake se levantó de su silla de mando y caminó hacia la pantalla. La nave alienígena destruida flotaba lentamente en el espacio, un recordatorio de lo que sucedía cuando alguien atacaba a los humanos. No tenía idea de que esta única batalla lo cambiaría todo. «Llévanos de vuelta a la ruta de Patrulla 7», ordenó, «y envíen un informe completo al comando. Necesitan saber sobre esta nueva especie». El Valkyrie se alejó de los restos y reanudó su patrulla. La tripulación comenzó el proceso de limpieza después de la batalla, revisando sistemas y haciendo reparaciones. Para ellos, era solo otro día protegiendo el espacio humano. Pero la sonda del Consejo ya estaba transmitiendo sus datos a través de la galaxia. En cuestión de horas, los seres más poderosos del espacio conocido estarían viendo las imágenes y haciéndose una pregunta aterradora. ¿Y si la humanidad fuera demasiado peligrosa para permitir que existiera? La sonda siguió al Valkyrie durante varias horas más, registrando todo sobre las capacidades de la nave humana. Luego, se deslizó hacia el hiperespacio, llevando información que sacudiría los cimientos de la civilización galáctica. Jake Morrison y su tripulación no tenían idea de que acababan de iniciar una cadena de eventos que determinaría el futuro de la humanidad entre las estrellas. El gran salón del Consejo Galáctico vibraba con una energía nerviosa. Representantes de docenas de especies llenaban la enorme cámara, sus voces creando una mezcla de sonidos que resonaban en las paredes de cristal. Este era Centauri Prime, el mundo más importante del espacio conocido, donde el Consejo tomaba decisiones que afectaban a miles de millones de vidas. La embajadora Ellen Wright estaba sentada en la sección humana, revisando sus notas. Era una mujer alta, de cabello plateado y ojos amables, alguien que había pasado toda su carrera construyendo puentes entre diferentes especies. Ellen llevaba 5 años representando a la humanidad y creía entender cómo funcionaba el Consejo, pero hoy se sentía diferente. La sesión de emergencia había sido convocada con solo 6 horas de antelación y nadie le decía que era tan urgente. Ellen miró alrededor de la cámara y notó que muchos de los otros embajadores también parecían preocupados. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica apareció en el centro del salón. La líder del Consejo, Vexara, dio un paso adelante, su piel azul brillando bajo las luces de la cámara. Pertenecía a los Hegemoni, una especie que había liderado el Consejo durante más de 1000 años. «Compañeros miembros del Consejo», comenzó Vexara, su voz resonando claramente por la cámara. «Nos hemos reunido hoy debido a un asunto grave que afecta la seguridad de toda nuestra galaxia». Ellen se inclinó en su asiento. Fuera lo que fuera, sonaba importante. Hace 3 días, una de nuestras sondas de monitoreo grabó una batalla en el espacio humano, continuó Vexara. Las imágenes que estamos a punto de mostrarles plantean serias preocupaciones sobre las capacidades militares de la especie humana. El corazón de Ellen se encogió. Temía que algo así pudiera suceder. La humanidad había estado desarrollando nuevas tecnologías rápidamente y sabía que algunos miembros del Consejo sospechaban del progreso humano. La pantalla holográfica cobró vida, mostrando la batalla entre el Valkyrie y la nave alienígena. Ellen observó conmocionada cómo la nave humana destruía por completo a su oponente en menos de 5 minutos. Las armas del Valkyrie atravesaron las defensas de la nave alienígena como si fueran de papel. Jadeos y murmullos de preocupación llenaron la cámara. Ellen podía ver el miedo en los rostros de los otros embajadores. Muchos de ellos nunca habían visto una batalla tan desigual. «Como pueden ver», dijo Vexara, «la nave humana demostró capacidades que superan con creces nuestras proyecciones. Sus armas penetraron escudos de grado militar con facilidad, y su nave se movió más rápido que cualquier cosa en nuestras bases de datos.
El embajador Krentok, de la especie Korot, se puso de pie. Los Korot eran guerreros y Krentok tenía las cicatrices que lo demostraban. Esto es exactamente lo que advertimos, dijo enojado. Los humanos están desarrollando armas que podrían amenazarnos a todos. Ellen se puso de pie. Si me permiten hablar, dijo con calma. La nave que vieron se estaba defendiendo. La otra nave atacó primero sin ningún intento de comunicación. Ese no es el punto, replicó la embajadora Yalanda del colectivo Aeteran. Los Aeteran eran conocidos por sus habilidades diplomáticas, y la preocupación de Yalanda tenía un peso adicional. La cuestión no es si los humanos estaban justificados en defenderse. La cuestión es que poseen tecnología que los hace potencialmente peligrosos para el resto de nosotros. La Cámara estalló en un debate. Algunas especies argumentaban que los humanos tenían derecho a defenderse, mientras que otras afirmaban que cualquier raza con armas tan poderosas era una amenaza para la paz galáctica. Vexara levantó la mano pidiendo silencio. Hemos llamado al Dr. Sam Baker para que testifique sobre la tecnología militar humana. Él ayudó a diseñar los sistemas que vimos en las imágenes. Ellen conocía a Sam desde hacía años. Era un científico brillante que había trabajado en muchos de los proyectos más avanzados de la humanidad. Sam caminó hacia el centro de la cámara, con aspecto nervioso pero decidido. Dr. Baker, dijo Vexara, ¿podría explicar cómo los humanos desarrollaron un armamento tan avanzado? Sam se aclaró la garganta. Combinamos el conocimiento adquirido de nuestra membresía en el Consejo con nuestra propia investigación y desarrollo. Las armas que vieron utilizan manipulación del campo cuántico, que es una extensión natural de las tecnologías que aprendimos, pero este nivel de avance debería haber llevado siglos, protestó la embajadora Cira de los Mundos Crystalline. ¿Cómo lo lograron los humanos en solo 20 años? Sam dudó. Ellen pudo ver que estaba eligiendo sus palabras con cuidado. Los humanos siempre han sido buenos para tomar ideas existentes y mejorarlas. Abordamos los problemas de manera diferente a muchas otras especies. Lo que Sam no mencionó fue el verdadero avance. Hacía 15 años, exploradores humanos habían encontrado una nave abandonada en los confines de su sistema solar. La nave era antigua y pertenecía a una especie que había desaparecido mucho tiempo atrás. Al estudiar esa nave, los científicos humanos habían aprendido principios que aceleraron su desarrollo en cientos de años. El debate continuó durante horas. El embajador Tur del gremio de comerciantes se preocupó por las implicaciones económicas. Si los humanos podían construir naves tan poderosas, ¿qué significaba eso para las rutas comerciales y los acuerdos comerciales? La embajadora Beltar de la Alianza Pacifista argumentó que a la humanidad se le debería dar la oportunidad de demostrar que eran pacíficos. Júzguenlos por sus acciones, no por sus capacidades, dijo. Pero otras voces fueron más fuertes. Los Korot querían una acción inmediata para limitar el desarrollo militar humano. Los hegemonis sugirieron que la humanidad debería ser monitoreada más de cerca. Incluso algunas de las especies más pequeñas expresaron su preocupación por tener vecinos tan poderosos. Ellen escuchaba el debate con creciente alarma. Podía ver hacia dónde se dirigía la discusión, y no era bueno para la humanidad. El Consejo tenía miedo, y el miedo lleva a la gente a hacer cosas peligrosas. La pregunta que tenemos ante nosotros, dijo finalmente Vexara, es si la humanidad representa una amenaza para la estabilidad galáctica. Propongo que formemos un comité para investigar el alcance total de las capacidades militares humanas. La votación fue reñida. La moción fue aprobada. Ellen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Una investigación significaba que naves del Consejo visitarían el espacio humano, examinando las instalaciones militares humanas. Significaba que su gente sería tratada como enemigos potenciales en lugar de aliados. Al terminar la sesión, Ellen activó su dispositivo de comunicación. Necesitaba advertir a la Tierra de inmediato. El Consejo estaba asustado, y la gente asustada tomaba malas decisiones. La humanidad necesitaba estar preparada para lo que viniera después. El gran salón se vació lentamente mientras los embajadores salían, muchos de ellos hablando en voz baja entre sí. Ellen permaneció en su asiento, pensando en las imágenes de la batalla que acababa de ver. Estaba orgullosa de las capacidades humanas, pero también entendía por qué el Consejo estaba preocupado. La pregunta ahora era si la humanidad podría convencer a la galaxia de que eran amigos, no amenazas. La alternativa era demasiado aterradora para considerarla. El investigador del Consejo, Kim Valdez, estaba en la cubierta de observación de la nave del Consejo, Harmony,
viendo cómo la estación lunar se hacía más grande a través del ventanal. La enorme estación espacial humana orbitaba la luna de la Tierra, sus corredores metálicos y bahías de atraque brillando bajo la luz del sol. Kim había nacido en la Tierra, pero se fue de joven para servir al Consejo. Ahora regresaba a casa como investigador. Kim era alto y delgado, con cabello oscuro y ojos marrones que no se perdían nada. Había pasado 15 años trabajando para el Consejo, investigando disputas y recopilando inteligencia. Su trabajo era encontrar la verdad, por muy incómoda que fuera. El Harmony era escoltado por 2 cruceros de Consejo, sus cascos azules marcados con los símbolos de Consejo Galáctico. El almirante Roy Parker había accedido a permitirles la visita, pero Kim podía sentir la tensión en el aire. Los humanos estaban siendo corteses, pero también vigilaban cada movimiento que hacían las naves de Consejo. «Investigador Valdez», dijo una voz detrás de él. Kim se giró para ver al capitán Mork, un oficial coronel al mando de la flota de escolta. «Los humanos nos han concedido permiso para atracar. El almirante Parker nos recibirá personalmente». Kim asintió. Roy Parker era el jefe de Comando Espacial Humano, una organización militar que controlaba todas las naves de guerra humanas. Si alguien sabía la verdad sobre las capacidades humanas, sería él. El proceso de atraque tomó 1 hora. La estación lunar era enorme, con cientos de naves llegando y saliendo cada día. Kim notó que muchas de las naves humanas parecían más avanzadas que las naves en las bases de datos del Consejo. Sus diseños eran elegantes y funcionales, construidos tanto para la velocidad como para el combate. El almirante Parker los recibió en la esclusa de aire. Era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y penetrantes ojos azules. Su uniforme estaba limpio y planchado, y se comportaba como un soldado que había visto batallas reales. «Investigador Valdez», dijo Parker, extendiendo la mano. «Bienvenido a la estación lunar. Entiendo que tiene algunas preguntas sobre nuestras capacidades militares». Kim estrechó la mano del almirante. «Gracias por aceptar esta inspección. El Consejo quiere entender cómo la humanidad desarrolló tecnología tan avanzada tan rápidamente». La sonrisa de Parker no llegó a sus ojos. «Por supuesto, siempre estamos felices de cooperar con el Consejo. Déjeme mostrar». El recorrido comenzó en el centro de mando principal de la estación. Kim observó cómo docenas de oficiales humanos monitoreaban el tráfico espacial, rastreaban los movimientos de las naves y coordinaban las operaciones militares. La tecnología era impresionante, con pantallas holográficas y computadoras cuánticas que procesaban la información más rápido que cualquier cosa que usara el Consejo. «Aquí es donde coordinamos todas las actividades militares humanas», explicó Parker. «Rastreamos cada nave en el espacio humano y monitoreamos amenazas potenciales». Kim notó que las pantallas también mostraban las posiciones de las naves de Consejo. Los humanos estaban observando a sus visitantes con tanto cuidado como ellos estaban siendo observados. «¿Cuántas naves tiene la humanidad?», preguntó. «Alrededor de 3.000 naves de varios tamaños», respondió Parker. «La mayoría son transportes civiles y naves de carga. Tenemos quizás 200 naves militares dedicadas». Los números parecían razonables, pero Kim tuvo la sensación de que no le estaban diciendo toda la verdad. Sus años de experiencia le habían enseñado a buscar lo que la gente no decía. Se dirigieron a la sección de ingeniería, donde la diseñadora jefe Kate Murphy los esperaba. Kate era una mujer de unos 40 años con cabello rojo y ojos verdes. Parecía cansada, como alguien que había estado trabajando demasiadas horas. «Kate diseñó muchos de nuestros sistemas más avanzados», dijo Parker. «Ella puede explicar cómo funciona nuestra tecnología». Kate los guió a través de un laberinto de talleres y laboratorios. Kim vio a ingenieros trabajando en sistemas de armas, generadores de escudos y componentes de motores. Todo parecía más sofisticado que la tecnología equivalente del Consejo. «La clave de nuestro éxito», explicó Kate, «es la miniaturización. Podemos empaquetar más potencia en espacios más pequeños que la mayoría de las especies. Nuestras computadoras son más rápidas, nuestras armas más eficientes y nuestros motores más potentes». Kim tomó notas en su grabadora portátil. «¿Cuánto tiempo tardaron en desarrollar estos sistemas?» «Unos 20 años», respondió Kate. «Comenzamos la investigación militar. Sería justo después del primer contacto con el Consejo». Mientras caminaban, Kim notó algo extraño. Los talleres eran demasiado grandes para el equipo que contenían. Había espacios vacíos donde parecía que otras máquinas habían sido retiradas recientemente.
Alguien había estado ocultando cosas a los visitantes del Consejo. El recorrido continuó hacia los astilleros, donde King recibió su primer verdadero impacto. A través de las enormes ventanas, pudo ver una nave en construcción que empequeñecía cualquier cosa que hubiera visto. La nave era fácilmente 3 veces más grande que el Valkyrie, con armas que parecían capaces de destruir planetas. ¿Qué es eso?, preguntó King, señalando la enorme nave. Kate y Parker intercambiaron una mirada. «Ese es el UE Titán», dijo Kate en voz baja. «Nuestro diseño más nuevo». King se quedó mirando la enorme nave. «¿Cuántas naves como esta tienen?» «El Titán todavía está en construcción», respondió Parker. «Es solo un prototipo». Pero el ojo entrenado de King captó algo más. A lo lejos, pudo ver otras bahías de construcción, todas vacías. Naves de ese tamaño dejarían marcas distintivas en el equipo de construcción, y King pudo ver esas marcas. Los humanos habían construido más de uno de estos monstruos. El recorrido terminó en una sala de reuniones donde Kate les mostró especificaciones técnicas. Los datos eran impresionantes, pero incompletos. King se dio cuenta de que todo lo que se les mostraba estaba cuidadosamente seleccionado para ocultar el verdadero alcance de las capacidades humanas. «Una pregunta más», dijo King. «La nave que vimos en las imágenes de la batalla, el Valkyrie, ¿cómo se compara con sus otras naves?» Kate pareció incómoda. «El Valkyrie es una buena nave. Representa nuestra tecnología actual». «¿Tecnología actual?», presionó King. «Entonces, tienen naves mejores». Parker dio un paso adelante. «El Valkyrie es uno de nuestros diseños más nuevos. Siempre estamos mejorando nuestra tecnología». Esa noche, King envió un mensaje encriptado al Consejo. Su informe fue breve pero alarmante. Los humanos eran más avanzados de lo que nadie había imaginado, y estaban ocultando el verdadero alcance de sus capacidades. El Valkyrie no era su nave más poderosa. Era solo una de muchas. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison recibía nuevas órdenes a bordo del Valkyrie. Su nave estaba siendo reasignada a tareas de escolta, acompañando las naves de Consejo a través del espacio humano. La misión se suponía que era diplomática, pero Morrison sabía que no era así. El Consejo quería espiar las instalaciones humanas, y su trabajo era asegurarse de que no vieran demasiado. La teniente Amy Carter levantó la vista de su estación táctica. «Capitán, estoy detectando rayos de escaneo de las naves de Consejo. Están tratando de mapear nuestros sistemas de defensa». La mandíbula de Morrison se tensó. Se suponía que el Consejo estaba llevando a cabo una investigación pacífica, pero claramente estaban recopilando inteligencia con fines militares. «Sigue monitoreándolos», ordenó, «y asegúrate de que nuestros propios escaneos estén activos. Si ellos nos están observando, nosotros también nos estamos observando a ellos». El juego del gato y el ratón había comenzado, y ambos bandos estaban aprendiendo cosas que no les gustaban del otro. El mensaje llegó al centro de gobierno de la Tierra un martes por la mañana. La embajadora Ellen Wright estaba en la sala de comunicaciones seguras. Su rostro... «Consejo». Las palabras eran educadas, pero el significado era claro. «Rindan sus armas o enfrenten la destrucción». 72 horas, dijo en voz baja a la habitación vacía. «Nos dan 72 horas para desmantelar todo nuestro ejército». Ellen contactó de inmediato al presidente Alex Thompson. El presidente era un hombre tranquilo de unos 60 años que había liderado a la Tierra a través de muchas crisis, pero ella pudo oír la tensión en su voz cuando le explicó la situación. «Convoca una reunión de emergencia», ordenó Thompson. «Quiero a todos los líderes militares y funcionarios gubernamentales en el Capitolio en 6 horas». La sala de reuniones en el Palacio Presidencial estaba abarrotada y tensa. El presidente Thompson se sentó a la cabeza de la larga mesa con el almirante Parker a su derecha y la general Hayes a su izquierda. La general Hayes era una mujer dura que había pasado su carrera planeando las defensas de la Tierra. Creía en la diplomacia, pero también en estar preparada para la guerra. «El Consejo nos tiene miedo», dijo el almirante Parker, con voz dura. «Quieren debilitarnos para poder controlarnos». La general Hayes no estuvo de acuerdo. «Quizás deberíamos considerar su oferta. Podríamos negociar, mantener algunas capacidades defensivas mientras renunciamos a las armas que más les asustan». «¿Y luego qué?», replicó Parker. «Nos convertimos como cualquier otra especie en la galaxia, dependientes del Consejo para nuestra protección. ¿Qué pasa cuando decidan que ya no somos útiles?».
El presidente Thompson escuchó los argumentos con atención. Había estudiado la historia de las relaciones del Consejo con otras especies, y el patrón siempre era el mismo. Primero venía la cooperación, luego la dependencia, y finalmente control. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Thompson. El almirante Parker activó una pantalla holográfica que mostraba la galaxia. Tenemos 3 opciones. Primero, cumplimos con sus demandas y esperamos que nos dejen en paz. Segundo, negociamos e intentamos encontrar un punto intermedio. Tercero, les demostramos que atacar a la humanidad sería demasiado costoso. ¿Demostrarles cómo?, preguntó la general Hayes. Demostrando nuestras verdaderas capacidades, respondió Parker. El Consejo cree que el Valkyrie es nuestra nave más avanzada. No tienen idea de lo que realmente hemos estado construyendo. Ellen Wright, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Sugiere que amenacemos al Consejo. Sugiero que les hagamos entender que no somos una presa fácil, respondió Parker. A veces, la única forma de evitar una guerra es demostrarle a tu enemigo que luchar contra ti sería demasiado costoso. El presidente Thompson guardó silencio por un largo momento. ¿Qué implicaría esta demostración? Parker sonrió sombríamente. Enviamos al capitán Morrison y una pequeña flota a encontrarse con las fuerzas de Consejo en su frontera. Les mostramos algo que nunca han visto antes. ¿Y si atacan?, preguntó la general Hayes. Entonces les mostramos por qué eso sería un error, replicó Parker. La decisión estaba tomada. El capitán Morrison recibió sus órdenes mientras el Valkyrie todavía escoltaba a las naves de Consejo por el espacio humano. El mensaje era breve pero claro. Lleva tu nave y 2 naves de escolta a las coordenadas designadas. Demuestra al Consejo que la humanidad no puede ser intimidada. Morrison reunió a sus oficiales superiores en la sala de reuniones. La teniente Amy Carter, el ingeniero jefe Peter Rodríguez y la oficial de comunicaciones Lisa Frank escucharon mientras su capitán explicaba la misión. Vamos a encontrarnos con una flota de Consejo en la frontera, dijo Morrison. Nuestro trabajo es entregar un mensaje. ¿Qué tipo de mensaje?, preguntó Amy. La expresión de Morrison era seria. El tipo que evita las guerras. El Valkyrie y sus naves de escolta abandonaron el espacio humano 12 horas después. El viaje a la frontera tomó 2 días, y Morrison usó el tiempo para preparar a su tripulación. Realizaron simulacros de combate, revisaron todos los sistemas y repasaron sus órdenes. Cuando llegaron a las coordenadas, Morrison quedó impactado por lo que vio. El Consejo había reunido una flota masiva, más de 200 naves de varios tamaños. La formación se extendía por el espacio como un muro de metal erizado de armas. Capitán, informó Amy, estoy contando 215 naves del Consejo. Tienen suficiente potencia de fuego para destruir un planeta. Morrison asintió con calma. Envía un mensaje a la nave insignia del Consejo. Diles que estamos aquí para hablar. La respuesta llegó rápidamente. La almirante suprema Katara de los Hegemoni apareció en la pantalla principal. Era una figura imponente, de piel azul y ojos fríos que habían visto 1000 batallas. Capitán Morrison, dijo, su voz como el hielo. Están en una inferioridad de 200-1. Les sugiero que se rinda ahora y salve a su tripulación. Morrison se levantó lentamente. Almirante, creo que no entiende la situación. No estamos aquí para rendirnos. Estamos aquí para entregar un mensaje del pueblo de la Tierra. ¿Qué mensaje? Que la humanidad no será amenazada ni controlada. Sabemos de sus planes para dividir nuestro espacio entre los miembros del Consejo. Sabemos de sus preparativos militares secretos. Y sabemos que nos subestiman. La expresión de Katara no cambió. Tiene 30 segundos para apagar sus armas y rendirse, o los destruiremos. Morrison miró a su tripulación. Amy estaba lista en la estación táctica, sus manos firmes en los controles. Pete tenía los motores funcionando a plena potencia. Lisa estaba monitoreando las comunicaciones del Consejo, escuchando sus preparativos de batalla. Almirante, dijo Morrison con calma, antes de que tome cualquier decisión, debe saber que esta conversación está siendo transmitida a todos los mundos del Consejo. Su gente está observando. Los ojos de Katara se entrecerraron. Se atreve a amenazarnos. No estoy amenazando a nadie, respondió Morrison. Simplemente me aseguro de que cuando esto termine, todos sepan lo que realmente... La flota de Consejo comenzó a avanzar, cargando sus armas.
Morrison podía ver las lecturas de energía en las pantallas de Amy mientras cientos de naves se preparaban para disparar. «Capitán», dijo Amy en voz baja, «nos están apuntando». Morrison asintió. «Señala a la Tierra. Díganles que comiencen la demostración». En las profundidades del espacio, algo imposible sucedió. El tejido de la realidad comenzó a curvarse y retorcerse mientras el Valkyrie activaba un arma que no debería existir. El disruptor cuántico experimental de la nave creó un desgarro controlado en el propio espacio-tiempo. La flota del Consejo dejó de moverse mientras sus sensores detectaban las imposibles lecturas de energía. La Almirante Suprema Katara miró sus pantallas en estado de shock mientras las leyes de la física parecían romperse alrededor de la nave humana. «¿Qué han hecho?», susurró. La sonrisa de Morrison fue fría. «Les hemos mostrado lo que sucede cuando amenazan a la humanidad. Y esto es solo el comienzo». El espacio alrededor del Valkyrie comenzó a retorcerse y curvarse a medida que el disruptor cuántico alcanzaba su máxima potencia. El capitán Morrison observaba la pantalla principal mientras la propia realidad parecía resquebrajarse como un cristal roto. El arma estaba creando una singularidad controlada, un diminuto agujero negro que existía solo por unos momentos antes de colapsar. La voz de la teniente Amy Carter era firme a pesar de las increíbles fuerzas que se desataban a su alrededor. «Campo cuántico estable, capitán. El disruptor funciona a la perfección». Al otro lado del espacio, la flota del Consejo observaba con horror cómo sucedía lo imposible. Sus sensores gritaban advertencias mientras el tejido del espacio-tiempo se deformaba alrededor de la nave humana. Muchas de las tripulaciones alienígenas nunca habían visto algo así, y algunas comenzaron a entrar en pánico. La Almirante Suprema Katara miraba sus pantallas, incapaz de creer lo que estaba viendo. «¿Cómo es esto posible?», le susurró a su oficial táctico. La singularidad creció, atrayendo escombros del campo de asteroides cercano. Rocas masivas que habían flotado en el espacio durante millones de años fueron repentinamente aplastadas hasta la nada, su materia comprimida más allá de la imaginación. La demostración fue perfectamente controlada, diseñada para mostrar un poder abrumador sin amenazar realmente a las naves de Consejo. Morrison abrió un canal a toda la flota de Consejo. «Lo que están viendo es solo una de nuestras capacidades defensivas. Esta arma puede abrir agujeros en el propio espacio, crear agujeros negros artificiales o curvar la realidad de formas que su ciencia no puede explicar». El agujero negro consumió 3 grandes asteroides antes de que Morrison diera la orden de apagarlo. La singularidad colapsó sobre sí misma, dejando solo un espacio vacío donde momentos antes había roca sólida. «Disruptor cuántico fuera de línea», informó Amy. «Todos los sistemas en orden». La flota del Consejo permaneció inmóvil, sus tripulaciones luchando por comprender lo que habían presenciado. Algunas de las naves más pequeñas incluso se estaban retirando, sus capitanes no dispuestos a permanecer cerca de una nave que podía manipular el espacio-tiempo. Morrison estaba a punto de hablar de nuevo cuando su oficial de comunicaciones lo interrumpió. «Capitán, estoy recibiendo un mensaje prioritario de la Tierra». La transmisión llegó por el canal seguro. El rostro del almirante Parker apareció en una pequeña pantalla visible solo para Morrison y su personal superior. «Jaque, la fase 2 está a punto de comenzar. Asegúrate de que la flota de Consejo esté observando». Morrison pareció confundido. «¿Fase 2, señor?» La sonrisa de Parker fue sombría. «Estamos a punto de mostrarles que el Valkyrie ni siquiera es nuestra nave más poderosa». A través de la galaxia, algo extraordinario estaba sucediendo. En órbita alrededor de cada mundo importante del Consejo, el espacio comenzó a brillar y a curvarse. Naves que habían sido invisibles aparecieron de repente, sus dispositivos de camuflaje desactivándose en perfecta coordinación. El UE Odin se materializó sobre Centauri Prime, el mundo capital del Consejo. El enorme acorazado era 3 veces más grande que cualquier cosa en la flota del Consejo, su casco erizado de armas que hacían que el arsenal del Valkyrie pareciera un juguete. Naves similares aparecieron alrededor del mundo natal de los Hegemoni, las estaciones militares Korot y los centros diplomáticos Aeteran. Cada instalación importante del Consejo se encontró de repente bajo la sombra de acorazados humanos que habían estado ocultos allí durante meses. La Almirante Suprema Katara recibió los informes de todo el espacio del Consejo con creciente incredulidad. «¿Cuántas naves?», exigió. 37 acorazados. «Almirante», respondió su oficial de comunicaciones con voz temblorosa. «Están posicionados alrededor de cada objetivo estratégico en el espacio del Consejo».
Morrison recibió permiso para transmitir el mensaje del almirante Parker a la flota del Consejo. La imagen de Parker apareció en la pantalla principal de cada nave del Consejo, su voz llevando la autoridad del Comando Militar de la Tierra. «Fuerzas del Consejo», comenzó Parker. «Probablemente se estén preguntando cómo posicionamos nuestras naves alrededor de sus mundos sin ser detectados. La respuesta es simple. Mientras ustedes observaban al Valkyrie y se preocupaban por nuestras armas, nosotros varios pasos por delante de ustedes». El almirante hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Cada uno de nuestros acorazados ha estado en posición durante más de 6 meses. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones, rastreando los movimientos de su flota y preparándonos para esta situación exacta». Katara activó su propio sistema de transmisión. «Esto es un acto de guerra», declaró. «Han violado el espacio del Consejo y amenazado nuestros mundos». La expresión de Parker no cambió. «Hemos hecho exactamente lo que ustedes planeaban hacernos a nosotros. La diferencia es que lo hicimos primero, y lo hicimos mejor». Morrison observó cómo la flota del Consejo comenzaba a desintegrarse. Algunas naves se retiraban hacia sus mundos de origen, mientras que otras mantenían sus posiciones con incertidumbre. La demostración había logrado su objetivo, pero ahora venía la parte peligrosa. «Almirante», dijo Morrison en el canal privado, «¿qué pasa ahora?» «Ahora descubriremos si el Consejo es lo suficientemente inteligente como para negociar», respondió Parker. La respuesta llegó 3 horas después. La propia líder del Consejo, Vexara, apareció en el canal de comunicación principal, su piel azul pálida por el estrés. «Almirante Parker», dijo formalmente, «el Consejo Galáctico solicita negociaciones inmediatas para resolver esta crisis». Parker asintió. «El gobierno de la Tierra Unida está dispuesto a discutir un nuevo tratado, pero negociaremos como iguales, no como súbditos». Las negociaciones tuvieron lugar en una estación neutral en el espacio profundo. La embajadora Ellen Wright lideró la delegación humana, mientras Vexara representaba al Consejo. Las conversaciones duraron 2 semanas, pero el resultado nunca estuvo realmente en duda. El nuevo tratado estableció a la humanidad como un miembro de pleno derecho del Consejo Galáctico, con igualdad de voto. El espacio humano permanecería bajo control humano, y ambas partes acordaron reducir las tensiones militares. Lo más importante, el Consejo reconoció formalmente el derecho de la humanidad a defenderse con las armas que decidiera desarrollar. El capitán Morrison fue ascendido a almirante y se le dio el mando de la primera flota de exploración conjunta humano-consejo. Su misión era liderar un grupo mixto de naves más allá del borde de la galaxia, en busca de nuevos mundos y nuevas civilizaciones. El Valkyrie se convirtió en la nave insignia de esta nueva flota, con tripulaciones de una docena de especies diferentes trabajando juntas. 6 meses después, Morrison se encontraba en su puente, observando estrellas alienígenas a través de la pantalla mientras su nave se adentraba en el espacio inexplorado. La teniente Amy Carter, ahora comandante de pleno derecho, levantó la vista de su estación. «Almirante, estamos recibiendo señales de un sector desconocido. Parece que hemos encontrado algo interesante». Morrison sonrió. La galaxia había etiquetado a la humanidad como una amenaza, pero al final, se habían convertido en algo mucho más valioso. Se habían convertido en socios en la mayor aventura de todas, la exploración del universo infinito que los rodeaba. El Consejo había temido las armas humanas, pero habían descubierto algo mucho más peligroso y maravilloso. Habían descubierto la curiosidad humana, la determinación humana y la negativa humana a ser limitados por lo que otros creían